es Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con el doctor Norberto Tabosnasca, ex juez en criminología y licenciado en criminología. Nosotros desde Mendoza a Buenos Aires nos comunicamos a su estudio y bueno, siempre gentilmente al respondiendo las preguntas que el pueblo nos hace, que nuestra audiencia nos hace. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Mucho tema para recorrer y bueno, desde ya le aclaramos a los oyentes que de todo lo que nos han pedido vamos a poder trabajar una parte hoy, pero bueno, iremos, si la situación lo permite, ir abordando los otros en las próximas salidas. Así es. Bueno, vamos a ir primeramente a la pregunta número uno. ¿Qué pasó ayer en la Cámara de Diputados, doctor? Bueno, ayer lo que pasó en el Congreso tiene que ver con lo que pasó dentro del Congreso y lo que pasó fuera del Congreso. Fuera del Congreso, una serie de sectores en conflicto, involucrados en conflictos, algunos salariales, como los residentes y el personal de la salud del Hospital Garrahan, otros por el abandono del Estado, como es la emergencia de discapacidad y bueno, la protesta tradicional de los jubilados de los miércoles se han juntado en un número más importante que en otros miércoles para sostener el pedido de la oposición dentro del Palacio del Congreso. Eh, Así que primero eso con la nota de color negro, diría yo, es que las fuerzas federales impidieron que una serie de transportes que llevaban a menores con discapacidad pudieran llegar a la Plaza de Congreso con retenes que hicieron en las autopistas y otras arterias de acceso a la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, la verdad que es una actitud, bueno, desde el punto de vista jurídico claramente delictiva porque se le impidió a las personas y en particular a menores eh, con algunas capacidades diferentes, que además de tornarlo muy cruel, es claramente un delito y desde el punto de vista ético y moral, tomar ese tipo de actitudes con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, o sea, impedirles circular, me parece incalificable. Dentro del Congreso, lo que hubo es una situación bastante parecida a la que ocurrió hace unos días, pero esa sesión se cayó porque no tuvo quórum. Acá la situación cambió, no solamente hubo quórum, sino que se sancionaron. Creo que se trataban tres temas, hubo dos que recuerdo, el tercero ahora no me acuerdo, pero el primero es que se aprobó un aumento en el bono para jubilados, eh, y después que se aprobó la ley de emergencia para las personas con discapacidad. Eh, bueno, ya anunció el gobierno, o sea, el presidente de la Cámara de Diputados, el jefe de gabinete y el presidente, ya han adelantaron, como en oportunidades anteriores, que iban a vetar estas leyes. Así que, bueno, falta que el Senado las transforme en ley, pero se dé cuenta que así será. Así que acá el partido, la definición de este partido, va a acontecer en las nuevas sesiones que se programen para ver si el Parlamento en esta oportunidad tiene los votos necesarios, en particular en la Cámara de Diputados, que es donde el número mágico son 87 votos, o sea, el oficialismo, el gobierno necesitaría
87 votos, que ya los tuvo en los vetos anteriores, que impidió que la Cámara de Diputados, digamos, le ganara la posibilidad al presidente y se transforme en ley, o sea que resistiera el veto, el derecho de veto que tiene el presidente. Eh, en este momento, bueno, veremos cómo se llega, porque en la votación de ayer, eh, bueno, hubo 19 abstenciones que hay que ver para qué lado se vuelcan cuando se disputa. Hace una sesión, como decía antes, para ver si se producía el rechazo al veto presidencial y la transformación en ley. Veremos qué va a suceder, porque ya tenemos experiencia en esto, que hay legisladores que un día votan de una manera y otro día votan de otro, como si los hubieran comprado, ¿no? Eso nunca lo vamos a saber, pero tampoco deberíamos estar sorprendidos si hay una actividad, digamos, de esta naturaleza, que por otra parte es bastante habitual, sobre todo últimamente. Así que esa es la situación, es una situación muy parecida a los vetos anteriores que el gobierno logró, pues se necesitan 2/3 de la Cámara de Diputados para que el veto sea rechazado y quede firme la ley aprobada por el Parlamento, ¿no? Y bueno, los números están ahí, como decía antes, muy, pero muy finitos, muy cerquita. Muy bien. Bueno, y para la segunda pregunta de hoy, ¿qué fijó la Cámara de Casación en el procesamiento del presidente del Banco Central, doctor? Bueno, el presidente del Banco Central fue procesado en primera instancia por la Justicia Federal y no me acuerdo exactamente, creo que la Cámara confirmó ese procesamiento y no estoy muy seguro de eso, ¿no? Lo que sí, que el que perdió eh, en la Cámara Federal, de la capital federal, fue a la Cámara de Casación, que es como una especie de Corte Suprema de casos penales federales. Bueno, acá la Cámara de Casación, bastante ruido hizo en los últimos años la Cámara de Casación, porque ahí llegaron casos que tienen que ver con funcionarios públicos, ¿no? En este caso decidió confirmar el procesamiento del presidente del Banco Central por una sospecha de que cometió un delito cuando tomó deuda externa al país. Él fue funcionario público en el Ministerio de Economía durante la presidencia de Mauricio Macri, no era presidente del Banco Central. Y en esa toma de deuda se lo acusa de haber, no conozco el detalle, pero el delito es una defraudación contra la administración pública, es decir, de haber tomado deuda por parte del país de manera eh, delictiva, de una manera que perjudica al país. Bueno, esta es una situación bastante preocupante, porque, por lo menos en mi opinión personal, la deuda externa es el problema más serio que tenemos acá, ¿no? Esta deuda tan grande que impide satisfacer necesidades de apoyo del Estado, la intervención del Estado en muchas carencias que está viviendo la sociedad, ¿no? De ahí venimos, por la deuda externa, cuando digo de ahí, venimos en el famoso eslogan presidencial, que es que no hay plata. Sí, yo creo que hay plata, ya lo expliqué varias veces, Sí. pero lo que sí es cierto, que la deuda es poco menos que impagable, si es que no se toman medidas, como explicábamos, aquellos multimillonarios evasores o corruptos del Estado, o traficantes de armas o de drogas, que se les permite blanquear y no se les incauta el dinero, o como mínimo no se les hace pagar los impuestos que evadieron para sacar ese dinero del país, ¿no?
o guardarlo en el colchón. Que el colchón no es este famoso canuto que tiene mucha gente de clase media que tiene sus ahorros y los guarda en una caja de seguridad o en la casa. Cuando hablamos de este tipo de colchón, son colchones, digamos, más voluminosos, donde se hacen tropelías acá, como cometer delitos de mucho dinero o evadir impuestos, y se la saca del país, ¿no? Con muchísima facilidad, y cuando está fuera del país es... Bueno, ahora se la puede traer sin ningún tipo de explicación. Bueno, todo este tipo de maniobras o parecidas a estas fue procesado. ¿Cómo sigue esto? Bueno, esto sigue, eh, salvo alguna situación muy, pero muy excepcional, cuando hay un procesamiento confirmado por los tribunales superiores al juez de primera instancia, como en este caso la Cámara Federal y la Cámara de Casación, es que va a terminar en un juicio oral y público contra el presidente del Banco Central. Y bueno, esto también nos causa problemas en el ámbito internacional porque el presidente del Banco Central, que está sospechado, es cierto que es inocente porque no tiene ninguna condena todavía, eh, digamos, daña bastante la imagen del país. Pero tampoco tiene que sorprendernos, ¿no? Porque el propio presidente está siendo investigado por supuestamente o es sospechado de cometer delitos de muchos cientos de millones de dólares o aproximadamente por las criptomonedas, bueno, que también el Banco Central, el presidente del Banco Central, que se supone que es autónomo del poder político de turno, eh, se ha sospechado, bueno, ninguno de ellos es culpable, eso es cierto, porque no tiene ninguna sentencia firme, pero la investigación y este tipo de decisiones judiciales nos colocan en una situación difícil desde el punto de vista de todas las negociaciones internacionales que tenemos en vista, ¿no? Porque, claro, los de afuera mira y dice, bueno, están siendo investigados, eh, bueno, no sé si le vamos a renegociar la deuda o le vamos a prestar más dinero o algún otro tipo de situaciones que tienen que ver con las transacciones internacionales con dólares que tanto nos hace falta. Así que es una situación, eh, yo diría, bastante compleja. Pero bueno, como digo, ya por tercera vez, porque es importante recordar, las garantías constitucionales eh, son para todos y nadie es culpable hasta que no tenga una sentencia firme y son causas que están recién en una primera etapa de su procedimiento. Mm, así es. Bueno, doctor, ahora vamos a la tercera de las preguntas. ¿Por qué denunciaron al ministro de Salud? Eh, bueno, en realidad tiene dos denuncias, por lo menos que yo conozco a través de los medios. Tiene una primera denuncia que tiene que ver con malversación de fondos en el ministerio. Hay fondos que no se saben a dónde están o a dónde fueron, así que se lo está investigando. Y ahora tiene una denuncia de esta semana un poco más grave porque se lo está acusando de abandono de persona, que tiene que ver con los menores con enfermedades graves en el hospital Garrahan, porque está siendo desfinanciado, ¿no? Eh, así que estamos, tenemos ahí una de financiamiento de la salud eh, que está produciendo daños fuertes a la salud, quizás muertes, en las franjas más vulnerables, ¿no? En los jubilados que no les alcanza para comer, ni hablar de comprarse sus medicinas que son tan importantes en la etapa de la vida, con su carga de años, y a los menores con enfermedades graves, muchas de ellas incurables, que se les está impidiendo acceder
a un lugar de referencia nacional y latinoamericana como es el Hospital Garrahan, que es un lugar que tiene una formación de excelencia de varias décadas de los médicos, que el Hospital Garrahan termina siendo un lugar donde van todos los menores que tienen enfermedades graves, porque la salud privada, la cobertura privada, no tiene en términos generales, ¿no? Habrá alguna excepción, pero no tiene la calidad ni la experiencia de este hospital público gratuito. Yo lo escuché al ministro ayer en una nota diciendo que bueno, que dinero para todo no hay, así que este, no se van a poder pagar los sueldos que los médicos demandan, sobre todo los residentes que ganan 800.000 pesos, donde en general el papel de los residentes en la salud pública es muy, pero muy fuerte, porque son los que ponen el cuerpo. El resto de los médicos en algunos lugares están y en otros van pocos, para decir esto con mucho cariño. Así que la salud pública está en manos de la gente no formada, sino que se está formando. A ver, esto no significa que el Estado deba controlar, digamos, que todo el mundo vaya a trabajar, que cumpla con las horas y que no haya ningún tipo de situación irregular con esto. Así que tiene derecho a investigar, a sancionar o a auditar todo lo que se quiera. Pero, digamos, eso a mí me parece bien. Lo que, lo que estamos viendo como sospecha es que todos los lugares de salud pública, la idea es de financiarlos, vaciarlos y cerrarlos, porque tiene que ver con ya las manifestaciones públicas de los funcionarios de este gobierno, no solamente el ministro de Salud, sino el presidente, que ellos dicen que al Estado hay que delimitarlo, ¿no? Fue muy claro el presidente Milei cuando dijo: yo voy a ser el topo que va a destruir el Estado por dentro. El Garrahan es el Estado, como lo es el PAMI y otras instituciones claro, que demandan fondos del Estado para poder atender a los niños y a los abuelos, eh, o a la gente de la tercera edad, a nuestros mayores, que son los sectores más vulnerables, que si esos desaparecen no tienen ninguna chance de poder ser atendidos en la salud privada, ¿no? Al margen de que la salud privada, insisto, no tiene la calidad de atención como tiene, por ejemplo, el GARA. Así que nuestros niños con enfermedades graves y nuestros mayores se van a morir. Este es el resultado de dinamitar por dentro el Estado. Esta es la cuestión concreta. Así que todos sospechamos, no todos, no sé si todos, pero yo sí sospecho que esta es la maniobra, insisto, por los propios dichos del ministro de Salud y del presidente Milei. Así que para allá vamos, ¿no? Y bueno, esto no hay manera de revertirlo que no sea a través del voto, que por ahora veremos qué pasa más adelante, pero por ahora la sociedad, en su mayoría, por lo menos los que van a votar, porque hay muchos que no votan, está sosteniendo esta política en términos generales por el propio oficialismo y los partidos que lo acompañan, ¿no? El PRO y un sector del radicalismo. Así que veremos cómo lo juzga la sociedad de aquí en adelante, ¿no? Y bueno, será cuestión de pensar en lo que se debe Por ahora la situación es para empezar a contar los muertos. hacer. Se verá entonces Muy bien. cómo seguimos sí, haciendo preguntas y las trataron.
que Dios se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias por todo, como cada jueves. Que tenga un lindo fin de semana. Saludos a los tuyos y si Dios lo permite, como siempre, nos encontramos el próximo jueves a las 12:40. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. El jueves volveremos con una época muy nutrida de inquietudes de los temas que tratamos nosotros. Así que hasta el jueves a todos. Muchísimas gracias, doctor. Sí, el doctor Norberto Tavosnasca, como cada jueves, él desde Buenos Aires, respondiendo desde nosotros aquí en Mendoza las preguntas que le hacemos en este panorama de justicia, seguridad y derechos humanos. Hasta la próxima.